moverlo un poquito un poquito más allá más bien. Exactamente. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sea glorificado en esta reunión. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestra vida. Él es todo para nosotros. Y traigo un saludo del doctor William Soto Santiago, que me pidió que les saluden en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión, lástima que tenemos tan poquito tiempo. El programa se hizo así de esa manera y por lo tanto ya los boletos y todo que tenemos es para dentro de una media hora o 40 minutos lo máximo. Ya podemos, el vuelo a las 5:30, bueno, media hora estamos en el aeropuerto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con la ayuda del Señor a aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a todas las personas que han sido invitadas como personas nuevas para oír la palabra de Dios en este lugar. Todos los hermanos que han venido, les pido al Señor que los bendiga, que los fortalezca, que los afirme en su palabra. Y en esta hora quiero decirle a todas las personas que están por primera vez con nosotros que nuestro amado Señor Jesucristo no vino a esta tierra a traer una religión más. Religiones ya las había muchas en el mundo. Pueden sentarse. No vino a traer nuevas religiones, porque ya habían muchas religiones. Incluso hay religiones que son más antiguas que el cristianismo, mismo por lo menos los confucianos, que averiguas por ahí después, Julián, en qué, por el internet, en qué fecha se comenzó Confucio y en qué fecha comenzó Buda. La religión confuciana es más grande que la religión cristiana. La gente tiene la idea que el cristianismo es el mayor. No. Los mayores, el mayor grupo en el mundo son los confucianos. Los chinos, la religión de los chinos, tiene más adeptos y más creyentes que los mismos cristianos. Confucio empezó hace muchísimos años. También estaban los seguidores de Buda. ¿Y cuántas personas más? 551 años antes de Cristo. Imagínense usted. Yo no sé cuánto lo de Buda, cuánto tiempo lo de Confucio, por lo menos. Ya ahí no lo consiguió. Parece que ya el hermano Jairo como que está más experto que tú ya en el teléfono. Yo creía que Julián era lo máximo, pero pues imagínense ustedes, esos son religiones antiquísimas. Cuando Jesús llegó ya todo eso estaba en la tierra. Y había religiones de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, había un montón. 624 años antes de Cristo, mucho antes de Cristo, y el otro, todavía Buda era más viejo que Confucio. Entonces vean ustedes, son las religiones más grandes del mundo. Pero no era religión lo que él vino a traer. Él dice acá en el libro de Juan, para que ustedes vean lo que es la revelación divina y a qué vino Jesús aquí a la tierra. En el capítulo
en el capítulo 10, él dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero eso no los oyeron las verdaderas ovejas. Las verdaderas ovejas no siguieron a esas personas. Son ladrones y salteadores porque lo que venían eran con ideas humanas. Él dice, yo soy, por eso no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se dieron cuenta que vino Jesús? No vino a traer una religión, vino a traer la vida. Quiere decir que todos estos grandes filósofos que vinieron antes de Jesús, porque también tenemos los filósofos griegos, esos grandes hombres que tenían la filosofía griega, fueron antes también. Toda esta gente lo que tenían era una enseñanza humana que no producía vida, sino que lo que producía era un conocimiento humano, nada más. Pero Jesús dijo, pero yo he venido a traer la vida. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida. La Biblia dice que Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Entonces miren ustedes, yo he venido es para que tengan vida, no he venido para traer religión, sino vida. Y es más para que la tengan en abundancia. Y él dice acá, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y que Jesús vino a buscar una gente, como dice él, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas ovejas que se habían perdido, pero él decía, yo las conozco. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dice la Biblia que las conoce? Desde antes de la fundación del mundo. Y he venido a buscarlos y a salvarlos. Yo no he venido a traer religión. Religiones hay muchas. He venido a traer vida. Para que eso fue lo que él vino a traer. Vida porque en todas esas religiones y en todos esos conocimientos y en toda esa filosofía que había en el mundo, no había vida. Lo que había era conocimiento humano que no podían guiar a la gente al trono de Dios. Después de Jesús vinieron otros también, porque él dice, los que vinieron antes de mí son puros ladrones y salteadores. Son gente con cuestiones humanas. Vinieron después de él también, vino Mahoma con la enseñanza. Ya Mahoma vino después de Jesús. Ya no sé cuántos años, pero ya Mahoma pues fue una persona que trajo un conocimiento de Dios también, pero bajo un principio de guerra. Era un hombre, era descendiente de Ismael. Jesús venía descendiente de Isaac, del lado de Isaac. Y él venía y la Biblia nos muestra que Isaac era un hombre, ¿cuánto? 610 después de Cristo. Entonces, Isaac
era un hombre que la Biblia lo llama un hombre pacífico. Por eso representa el amor. Ismael es un hombre que la Biblia dice que era un hombre fiero, un hombre de guerra, un hombre fuerte. Era un tipo que imponía su voluntad. Los dos, pues, trataron de conquistar el mundo. Uno con el amor, el otro con la fuerza. Pero Jesús dice, yo he venido es para que tengan vida. Esas religiones muchas veces lo que han producido es más muerte que vida, más tinieblas que luz. Jesús dice acá, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no eran del redil hebreo. Aquellas también debo traer. ¿Y qué va a pasar con ellas? Ellas también oirán mi voz, también van a oír mi voz. Y habrá entonces, ¿qué? Un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Es ese cuerpo místico que Cristo vino a levantar, como Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo no vino a traer aquí religión, sino que lo que vino a traer fue luz. Él dice en el capítulo 8, verso 12, otra vez dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan ustedes cuenta qué fue lo que vino a hacer Jesús de Nazaret? Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Véanlo en el capítulo 6, si lo quieren ver acá en el libro de Juan. En el capítulo 6, el verso, para no leer muchísimo, leemos desde el verso 33 en adelante. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que desciende del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿De dónde descendió? Del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde descendió Él? ¿De dónde descendió la vida? Del cielo. Las demás religiones, para no ser tan drásticos, vienen de otra dimensión. Para que no vayamos a ser tan duros, ¿no? Vienen de una dimensión diferente. La que viene del cielo es Jesús. Con su luz. Yo he descendido del cielo. Dice acá. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ni uno de los que confían en Jesús se perderá, ni uno. Él se encargará de buscarlo, de limpiarlo, de perdonarlo, de ayudarlo, y Él lo guiará hasta el Padre. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, vean ustedes qué sencillo es esto. Jesús vino del cielo para hacer una obra redentora. Dio su vida por nosotros. Como dice Pablo, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran dádiva de Dios. De tal manera fue el amor de Dios,
que nos dio a su Hijo unigénito. Vean ustedes de dónde lo dio, de dónde lo envió. Desde el cielo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué es lo que vino a traer Jesús: vida eterna. No vino a traer religiones más, porque hay muchísimas religiones. La religión no salva a la gente. El único nombre en el cual hay salvación es el Señor Jesucristo. Debajo del cielo hay un solo nombre dado para salvación, y ese es el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué parte está eso? Hechos 4:12, como dicen, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos, ¿cómo es exactamente como dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro hay salvación. Es más, Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad y además soy la vida. Soy la vida misma. Entonces, nadie puede llegar a Dios si no es por mí. ¿Cómo lo dice? ¿En qué parte está eso, Iván? Eso está en el 14:6, pero Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Cómo es que lo dice allí? Léelo con voz de trueno ahí, con voz. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo 24 del libro de Lucas, verso 46 en adelante, Jesús dijo, se lo voy a decir de memoria porque es que el tiempo yo no tengo para ahorita buscarle tantas escrituras, pero él dijo que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. ¿A dónde mandó él que se predicara en su nombre el arrepentimiento? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde allí comenzó a predicarse el nombre del Señor y salvación. Y de ahí se extendió a Samaria y a Judea y al mundo entero. Y eso fue el mensaje del Señor. Por eso que ustedes ven que después aparece Pablo predicando ahí en Asia Menor y se forma la primera edad de la iglesia. Y luego entonces después aparece Ireneo allá en Europa y se forma ahí en Francia y se comienza entonces la segunda edad de la iglesia. Y después aparece Martín en Hungría y sigue creciendo la iglesia del Señor en la parte de Europa. Y luego de eso aparece Colombo allá en Irlanda. Y también hay otro país que estaba, Escocia. Escocia era. Colombo es Irlanda y Escocia. Y formó, sí, Francia y Hungría. Pero ahí venimos entonces nosotros cómo empezó a crecer la iglesia del Señor. Y después de eso se extendió esa iglesia por Alemania. Y después de Alemania pasó ¿a dónde? Inglaterra. Y de Inglaterra ¿a dónde pasó el conocimiento del Evangelio? A la América del Norte. Allí tenemos al mensajero William Marion Branham. Y mucha gente no sabe que ese mensajero vino con el espíritu y virtud de Elías para precursar la segunda venida del Señor. Y ese mensajero fue el que nos anunció lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Una nueva edad. Y es una edad eterna. ¿Dónde lo ven ustedes en la Biblia eso? Eso está en el capítulo 2, capítulo 3. Por eso le digo, el tiempo no nos daría para yo leérselo. Pero léanlo ustedes en el capítulo 2, capítulo 3 del libro del Apocalipsis, donde están las 7 edades. Y después que terminan las 7 edades, ¿qué dice la Biblia? Después de esto. Después de esto, después que terminan las 7 edades, se abre una puerta en el cielo. ¿Saben ustedes lo que es eso? Esa es la segunda venida del Señor. Se abre una puerta en el cielo y se oye una voz como de trompeta. Esa es la trompeta final que dice la Biblia. Esa trompeta del jubileo que anuncia la libertad. No es una religión lo que viene trayendo.
es anunciando que ha llegado el tiempo en que nosotros podemos tener, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Porque Jesús lo prometió así. Así dijo Él. No puede fallar a su promesa. Él dijo, cuando recuerdan de Marta, en el capítulo 11, que le dice Marta, él le dijo, tu hermano resucitará. Yo he venido para resucitarlo, pero ella no. Dijo, sí, yo sé que resucitará, pero esa es la resurrección en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si cree en mí, dice, y todo aquel que vive estando vivo y cree en mí, no morirá. Así que habrá dos grupos allí. Uno que resucitará, que es el grupo de los muertos en Cristo, eso es lo que Jesús prometió. Y uno que estando vivos seremos transformados. Y eso está en la Biblia. Ahora saben ustedes, este Jesús de Nazaret aparece como el testigo fiel y verdadero. No habla tonterías. Las promesas de Él, el cielo y la tierra pasarán, pero sus promesas no podrán fallar. ¿Se dan ustedes cuenta que podemos confiar en las promesas de este ser? Porque es enviado de Dios para hacer esta obra. ¿Quién fue el que estuvo en esos mensajeros de las 7 edades? Jesucristo. Es el mismo, ayer, hoy, siempre. La obra quien siempre la ha hecho es el Señor Jesucristo. Eso nos dice nuestro hermano William Soto Santiago. Y en esta hora nosotros vamos a oír un mensajito corto. No podemos irnos sin oírlo. Son 20 minutos, pero quizás un poquito menos, como 18 minutos. Pero vamos a oír ese mensaje donde Él nos muestra. El tema que vamos a usar es Jesús abriéndonos el entendimiento para que entendamos las Escrituras. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Por qué? Porque este Jesús que vino allí en las edades, el que estuvo en esas edades, no fue Pablo el que hacía los milagros, era Cristo en él. ¿No ve que Pablo lo dice? No soy yo. ¿No lo han visto ustedes? Es Cristo en mí. Y cada uno de ellos fueron un instrumento nada más en la mano de Dios. Pero el que hacía la obra y los milagros era Jesucristo. El mismo Cristo que estuvo en los apóstoles, estuvo en los profetas del pasado. ¿No lo ven ustedes como lo dice Pedro? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos es el que hablaba. ¿Se dan cuenta? Y el que hacía los milagros. Era el Espíritu de Cristo. Entonces era Cristo allá en el Antiguo Testamento. El mismo. Después se hizo carne y estuvo aquí en la tierra. Y después que Él se le dijo, resucitó, le dijo a los discípulos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no puede fallar a su promesa. Así que el que estuvo en cada uno de esos mensajeros fue Cristo. Y el que tiene que estar hoy en los instrumentos y en el instrumento que Dios tenga para recoger a los suyos, tiene que ser el Señor Jesucristo. Porque la obra quien la hace es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es importantísimo que escuchemos este mensaje. Si yo tuviera tiempo, les pudiera ir por las Escrituras y mostrarles cómo ha venido Jesucristo obrando de tiempo en tiempo. Como Él dijo, es como el relámpago que sale en el oriente. El relámpago es Cristo, porque Él es luz. Él es la luz. Y ese relámpago vino relampagueando en un mensajero y en el otro y en el otro. Y se manifiesta en el occidente. Así que todo milagro y toda obra de salvación que la ha hecho, quien la ha hecho es el Señor Jesucristo. Y hoy tendrá que ser Cristo el que lo haga también. Porque Él dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no viniera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era el que iba a dirigir la iglesia hasta que la iglesia sea levantada.
Entonces, mis hermanos, estamos en ese tiempo. Vamos a oír al mensajero de Dios porque el tiempo se nos acabó. Y oiremos al mensajero de Dios en este mensaje. Jesús abriéndonos el entendimiento para comprender las Escrituras. Les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Inmediatamente con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. ¿De qué estará hablándonos en su venida? De las profecías correspondientes a este tiempo final. Y también, cuando le aparecía a ellos, les decía paz a vosotros. Y más, sabiendo que se asustaba cada vez que aparecía. Y todos nosotros decimos cualquiera. O sea que venía siempre. Lo primero era paz a vosotros. Un mensaje de paz. Y luego, hablándole, abriéndole las Escrituras y el entendimiento para entender la palabra. Y comiendo con ellos también. Recuerden que cuando regresen los que partieron, regresarán en cuerpos glorificados, serán resucitados en cuerpos glorificados y podrán comer también con nosotros. Ahora, cuando Cristo esté abriéndonos las Escrituras en el día postrero, hablándonos acerca de todas estas cosas que están prometidas para nuestro tiempo, y abriéndonos ese misterio del séptimo sello, estará hablándonos con esa voz de león, con león, clamando, hablando a su iglesia, y eso será la voz de 7 truenos, porque la voz de Dios siempre se escucha como un trueno. Cuando Cristo en una ocasión dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, se oyó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Glorifica tu nombre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y las personas que estaban presentes decían, bueno, le hablaba, pero se sabía, escuchó lo que Dios estaba hablando. La voz de Dios se puede escuchar como un trueno o como una trompeta hablándole a su pueblo. Para el día posterior tenemos la promesa de la trompeta final. Tenemos la promesa también de la voz de trueno, de 7 truenos que emite Cristo en el fuerte, que clama como cuando león ruge, y 7 truenos emite su voz. Eso es Cristo en el fuerte, naciendo en el cielo, en aquel pacto, hablándole a su iglesia y revelándole las cosas que deben suceder a pronto.